Bueno, el día de hoy vamos a ver el repaso de función logarítmica. Dice el primer ejercicio. Considera la función f, donde fx es igual a logaritmo de 15 menos 4x dividido entre 2 con base 15 más e a la x a la 2 menos x menos 2. Si D es el dominio máximo de la función f, entonces este conjunto corresponde a... Entonces, recordemos que en la función logarítmica el argumento tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser mayor a 0. Entonces acá lo que vamos a hacer es despejar x. Entonces, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar acá, pero a la hora de pasar a multiplicar acá sería 2 por 0, que igual sería 0. Entonces quedaría así. Luego vamos a pasar este menos 4x para el otro lado para cambiarle de signo a la x. Quedaría entonces 17 mayor que 4x. Ahora vamos a pasar este 4 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir y quedaría 17 cuartos mayor a x. Ya aquí quedaría, digamos, sería 17 cuartos mayor a x, pero si ustedes quisieran, para mayor facilidad, podemos poner esta x al otro lado, cambiándole la desigualdad, o sea, invirtiéndola, para que quede así, digamos, como para mayor visibilidad y que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces sería así como x es menor a 17 cuartos. Entonces, ¿cómo vemos entonces? Sería la respuesta B, que sería x menor a 17 cuartos, que será de menos infinito a 17 cuartos, hasta 17 cuartos. Con corchete abierto, ¿verdad? Porque acá la desigualdad está sin el igual. Dice el siguiente, si se utiliza la propiedad de cambio de base, la expresión logaritmo de x en base 2 es equivalente a, entonces recordemos el cambio de base, que es el logaritmo de x igual a y, logaritmo de x con base y es igual a logaritmo con cualquier base, con una base cualquiera. Entonces, la base de va a ser el denominador y la base de este logaritmo va a ser el argumento de este logaritmo va a ser el numerador. Entonces, para va a ser, bueno, en las respuestas está con logaritmo natural, entonces lo que hacemos es cambiarlo al logaritmo natural. Y, como dijimos, la base de va a ser el denominador y la x va a ser el numerador. Y como vemos entonces, la respuesta es la C. Dice el siguiente. La intersección de la función h con el eje de las abscisas, o sea, con el eje x, donde h de x es igual al logaritmo de x menos 4, corresponde a... Entonces hay que averiguar la intersección con el eje de x. Recordemos que cuando nos dan x igual a 0, es cuando tenemos que averiguar la y, o sea, la intersección con el eje y. Y cuando nos dan y igual a 0, es cuando tenemos que buscar la intersección con el eje x. Entonces, aquí nos están preguntando cuál es la intersección con el eje x. Entonces, nos dan y. Acá recuerden que esta h de x es como si nos dijeran y. Entonces lo que hacemos es sustituir esta h de x por un 0. Así. Sería 0 igual al logaritmo de x menos 4. Ahora tenemos que, ay, se me olvidó la palabra. Bueno, tenemos que
Ay, se me olvidó la palabra, bueno, despejar la X. Tenemos que despejar la X, entonces hacemos cambio de notación a función exponencial. Recordemos que es la base, la misma base. Entonces sería la misma base con exponente 0 igual a X menos 4. Acá sería 10 a la 0 es igual a 1. Sería 1 igual a X menos 4. Y aquí despejamos X. Sería menos 4 que lo pasamos al otro lado. Sería suma. 1 más 4 sería 5. Y vemos, como recordemos que nos están preguntando por el eje X, entonces sería 5,0, que sería la respuesta A. El siguiente dice, una expresión equivalente a logaritmo natural de x por y menos 5, si se sabe que x es mayor a 0 y y es mayor a 5, corresponde a, entonces aquí hacemos la propiedad, una propiedad que es cuando hay una multiplicación, lo podemos cambiar a suma. Entonces lo que hacemos es este logaritmo natural de x más logaritmo natural de y menos 5. Y sería la respuesta C. Ok. Siguiente dice, el dominio máximo de h de x es igual al logaritmo de 2 menos x con base 5. Entonces, recordemos, como lo dijimos la vez pasada, que el argumento tiene que ser mayor a 0. Entonces, vamos a despejar x. Como x está negativa, lo que vamos a hacer es pasarla al otro lado a sumar. Entonces sería así. 2 mayor a x. Como les dije la vez pasada, si ustedes quieren, pueden pasar esta x al lado izquierdo, cambiándole la desigualdad para que sea muchísimo más fácil de leer. Sería x menor a 2. Entonces, la x menor a 2 sería la c, que sería menos infinito, desde menos infinito a 2, abierto, ¿verdad? Seguimos. Dice, considera la siguiente afirmación. Las siguientes afirmaciones. Dice la primera, logaritmo de x en base 3 es mayor a 0 si x está entre 0 y 1. Luego dice la segunda, logaritmo de x en base 1/3 es mayor a 0 si x está entre 0 y 1. Y la tercera dice que si un logaritmo de 3, en base a es mayor a 0 si la a es mayor a 1. De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles son verdaderas? Entonces acá lo que tenemos que ver es un número, por ejemplo, en este y en este, un número en esta x, sustituyéndolo en esta x que sea de 0 a 1, a ver si nos da mayor a 0. Y acá está sustituyéndola con un número mayor a 1. Ok. En este caso, yo puse un ejemplo con el 0,6 porque dice que es un número que esté entre 0 y 1. Y está entonces 0,6. Entonces sería logaritmo de 0,6 en base 3 nos da, lo resolvemos en la calculadora y nos da menos 0,46. Eso quiere decir que no es mayor a 0, es menor a 0. Entonces esa primera está incorrecta. Vamos con la segunda. Puse un ejemplo de 0,3, ¿verdad? Porque está entre 0 y 1. Y sería logaritmo de 0,3 en base 1/3, nos da resultado a 1,09. Eso quiere decir que sí es verdadero porque es mayor a 0. Y la última dice que la base por un número mayor a 1. Entonces acá lo puse en un número mayor a 1, 5. Sería logaritmo de 3 en base de 5 y me dio 0,068. Eso quiere decir que esta está correcta porque 0,68 es mayor a 0.
Entonces vemos que la respuesta correcta es la C, que es la 2 y la 3. Dice, dada la función h con criterio de h de x igual al logaritmo de x con base a, donde a pertenece a los números reales menos 1, dice, si la gráfica de la función h es creciente, entonces con certeza se puede concluir y nos dan estas respuestas. Recordemos que cuando una función del logaritmo es creciente, la gráfica es así, va para más infinito, digamos. Entonces vemos que en la gráfica dice que la respuesta es la D, que es A mayor a 1, perdón. A es mayor a 1, porque como vemos en la gráfica aquí, después del 1 todos tienen gráfica, se les puede sacar su imagen. Entonces, la respuesta correcta es la D, que es A mayor a 1. El siguiente ejercicio dice, la expresión logaritmo de 4 en base 3 dividido entre el logaritmo de 2 en base 3 es equivalente a, y recordemos la propiedad que acabamos de hacer, que es el cambio de base, nada más que la vez pasada, entonces nos la estaban dando así y ahora nos la están dando así. Entonces tenemos que pasarla acá. Entonces recordemos que el denominador es la base de este logaritmo y el numerador, o sea, el 4, va a ser el argumento. Entonces, la respuesta sería la B, el logaritmo de 4 en base 2. El siguiente ejercicio dice, la expresión logaritmo natural x dividido entre y por z es equivalente a, y acá tenemos una propiedad que nos dice que cuando hay una división podemos separarlas y restarlas. Y también que los denominadores siempre van a ser negativos. Entonces todo lo que está en el denominador queda negativo. Entonces vamos a hacer la propiedad de la división, que es logaritmo natural de x menos, que son los denominadores, logaritmo natural de y menos logaritmo natural de z. O sea, todos los denominadores, logaritmo natural de y y logaritmo natural de z, van a ser negativos siempre. Entonces la respuesta correcta es la A. Dice el siguiente ejemplo. Una expresión equivalente a logaritmo de x más 3 a la 3 dividido entre 3x por x menos 1 es, y recordemos, todos los denominadores siempre son negativos. Entonces ese término es negativo y ese término es negativo en el logaritmo. Entonces vamos a ver. Hacemos la propiedad de la división, que es pasarla a negativo, a resta. Entonces sería logaritmo de x más 3 a la 3 menos el logaritmo de 3x menos el logaritmo de x menos 1. Ahora hacemos la propiedad donde decía que el exponente, cuando hay un exponente acá, lo podemos pasar al inicio. Y quedaría 3 por logaritmo de x más 3 menos logaritmo de 3x menos logaritmo de x menos 1. Y la respuesta correcta sería la B. Dice el ejercicio, considera la función f definida en su dominio máximo y codominio R, con criterio f de x igual al logaritmo de x en base 2. Analice las siguientes proposiciones. La 1 dice f de x es
mayor a 0 para toda x que pertenezca desde 2 hasta más infinito. Y la segunda dice, f es cóncava hacia abajo. ¿Cuáles de las proposiciones anteriores son verdaderas? Entonces, recordemos que cuando a es mayor a 1, la gráfica es creciente. O sea, la a es la base, ¿verdad? La a es la base. Entonces, cuando la base es mayor a 1, la gráfica es creciente. Y vemos entonces que acá nos dice que si x es 2 abierto hasta más infinito, que pertenece a f de x, que es mayor a 0. Entonces vamos acá que dice que 2 en adelante. Vemos acá un ejemplo, por ejemplo, 3, que ustedes ven que está en la gráfica, eso quiere decir que se le puede encontrar su imagen, tiene intersección. Entonces, eso quiere decir que los mayores de 2 hasta más infinito, digamos, sí están en la f de x, o sea, sí son mayores a 0. Entonces, esa proposición es cierta. La segunda dice que si f es cóncava hacia abajo, y sí, como vemos, esta línea está haciéndose como cóncava hacia abajo. Entonces, esta también es correcta. Entonces, la correcta es la C, que es la ambas. Dice, el ejercicio dice, la expresión 1/2 por logaritmo natural de P por Q dividido entre E más logaritmo natural de E a la 2 dividido entre Q menos logaritmo natural de P dividido entre E a la 3 es igual a, entonces, recordemos, hacemos los denominadores siempre van en negativo, siempre. Entonces, vamos a hacer la propiedad de la división, que quedaría 1/2, logaritmo natural de P por Q menos logaritmo natural de E más de la fórmula logaritmo natural de E a la 2, que sería menos logaritmo natural de Q menos de la fórmula logaritmo natural de P menos logaritmo natural de E a la 3. Sin embargo, acá, como tiene un negativo antes de realizar, digamos, esta propiedad, tenemos que ponerlos entre paréntesis, porque este signo, este menos, me afecta este término. Entonces, recordemos que hacemos el menos por más, menos, y menos por menos, más. Y así ya le quitamos los paréntesis. Ahora, vamos a hacer la propiedad de la multiplicación, que es cuando se pasa a suma, y la del exponente que se pasa al inicio, a multiplicar el logaritmo. Y quedaría así, 1 dividido entre 2 por logaritmo natural de P más logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de E más este 2 que lo pasamos para acá, 2 por logaritmo natural de E menos logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de P más este 3 que lo pasamos para acá, logaritmo natural de E. Ahora vemos que está logaritmo natural de P menos logaritmo natural de P y 1 menos 1, 0. Entonces lo que hacemos es cancelar. También está logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de Q. Entonces se hace lo mismo, se cancela. Y nos quedaría entonces 1/2 menos logaritmo natural de E más 2 logaritmo natural de E más 3 logaritmo natural de E. Esto lo podemos hacer en la calculadora y nos da 4. Entonces sería 1/2 por 4, que nos daría 2. Y esa sería la respuesta, la B.
Y listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Mu- Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.